Bueno, entonces no esperes quedarte. Así me lo dijo mi hija sin levantar la voz, sin siquiera mirarme directamente. Lo soltó con la misma calma y en ese instante lo supe. No estaba en su casa como madre ni siquiera como invitada. Era algo funcional, práctica, como una silla vieja que todavía sirve pero ya no encaja con el nuevo estilo del salón. Habían pasado casi 10 meses desde que me mudé con Melanie. Tenía 75 años cuando mi rodilla izquierda dijo basta. Me caí en la lavandería de mi piso en mi propia casa, donde cada rincón tenía recuerdos y mi olor. El médico fue tajante, reemplazo total, sin discusión. Y Melanie, tan diligente, se ofreció enseguida. «Ven a vivir con nosotros, mamá. Aquí te vas a recuperar mejor». Me envió fotos del cuarto de invitados. Cortinas nuevas, una lámpara de lectura, un colchón firme. «Queremos que estés cómoda», escribió. Y yo le creí. Me instalé con la idea de quedarme unas semanas. Hice mi rehabilitación con disciplina caminador, primero, luego bastón. No quería ser una carga. Ese siempre fue mi mayor miedo. Me repetía 6 semanas, 8 como mucho. Pero el invierno se convirtió en primavera y luego en verano. Melanie insistía. «No te apures en volver, mamá. Quédate hasta que estés al 100%. Y así lo hice. Me volví útil, cocinaba, doblaba ropa, cuidaba al gato. Caminaba con Landon, mi nieto, hasta la parada del autobús, cuando Melanie tenía reuniones temprano. No solo vivía ahí, contribuía. Pagaba mis propias compras, arreglé el termo de agua cuando falló. Incluso ayudé a Landon con el pago inicial de su matrícula en el instituto, cuando Melanie tuvo una reducción de horas en el trabajo. Nadie me lo pidió. Lo hice porque así me sentía parte de algo. No una carga, una madre, una abuela. Recuerdo una noche especialmente. Melanie llegó tarde del trabajo agotada. Landon estaba en su cuarto como siempre con los videojuegos. Yo había dejado estofado caliente en la cocina. Se sirvió un plato, se sentó y comió en silencio. A mitad de la cena dijo: «No sé qué haría sin ti, mamá». Esa frase, me aferré a ella más de lo que debía, pero con el tiempo comencé a notar señales. Las conversaciones a las que ya no me incluían, las decisiones tomadas sin mi opinión aunque vivía allí, las salidas de fin de semana donde nunca me invitaban, las miradas esquivas, los silencios incómodos. Aún así me convencía. Es el estrés. Están ocupados. No lo hacen con maldad. Me autoengañaba. Todo se rompió un martes por la tarde. Estaba sentada en la cocina pelando guisantes. Landon entró con unos papeles en la mano. «Abuela, necesito que firmes esto. Es para un préstamo del coche». Le pregunté detalles. Se impacientó. «No es dinero. Solo tu firma». Pero yo había visto sus cuentas. Sabía que estaba en números rojos. Le pregunté cómo pensaba pagarlo. Me ignoró. «Tengo trabajo, no te preocupes». En ese momento Melanie entró. Se cruzó de brazos, escuchó la conversación y dijo: «Sabes que necesita ese coche para mantener el trabajo, ¿verdad?». Asentí. «Sí, pero si él no paga, yo soy la responsable. A mi edad no puedo arriesgarme». Y fue entonces. Melanie dejó la espátula sobre la encimera, me miró fijamente y soltó: «Bueno, entonces no esperes quedarte». Así, sin previo aviso, sin rodeos, sin pestañear. Y luego volvió a cocinar. Como si nada, Landon se fue de la habitación. Yo me quedé allí con los guisantes a medio pelar, las manos temblorosas, los pensamientos desordenados. ¿Acaso todo lo que había hecho por ella no contaba para nada? Las noches en vela cuando era niña, los 2 trabajos que tomé para pagarle las clases de flauta,
las veces que la sostuve, cuando el mundo se le venía abajo. Todo eso se esfumó porque dije que no a un préstamo. Un simple no. Esa noche no lloré, no discutí, no grité. Me tumbé en la cama del cuarto de invitados que ya no se sentía mío y miré al techo sintiendo una grieta en el alma. No era por lo que dijo, era por lo que significaba. Descubrí que nunca me quisieron ahí por quién soy, sino por lo que hacía. Y ahora que dejé de servirles mi presencia, era un estorbo. Tal vez pienses que esto es una historia de venganza. Y quizás lo sea, pero no una de esas de planes oscuros y represalias. Esta es la historia de una mujer yo que dio todo hasta que se dio cuenta de que había dejado de pertenecer. Y entonces, por primera vez, en muchos años, decidí elegir la paz, incluso si eso significaba irme en silencio. La mañana siguiente, me movía más lento de lo habitual. No por la rodilla, aunque seguía doliendo con su rigidez matutina, sino porque algo dentro de mí se había quebrado. No sabía si era la confianza, el amor, o simplemente la idea tan ingenua de que aún tenía un lugar en la vida de mi hija. Entré en la cocina como siempre. Preparé mi té, me quedé de pie junto a la encimera. Landon pasó de largo ni un buenos días. Melanie ya estaba sentada con el móvil en una mano y el café en la otra. Nadie dijo nada. Ese silencio no era normal. Era un muro, invisible pero infranqueable. Y cada segundo lo sentía más alto, más frío. Anoche no funcionó mi lámpara. Dije sin reproche. Simplemente lo dije como quien menciona la lluvia. Melanie no levantó la vista. Quizás se disparó algo. Murmuró. Asentí conteniendo el nudo en la garganta. Todo lo demás funcionaba bien. Encogió los hombros. Habla con Landon, él estuvo toqueteando los plomos la semana pasada. Nada más. Ni preocupación, ni disculpa, ni interés. Más tarde revisé la caja de fusibles yo misma. Cada interruptor en su lugar. Ninguno disparado. Nada tocado. Orden perfecto. Silencio absoluto. Esa noche el enchufe junto a mi cama tampoco funcionó. Luego el del rincón opuesto. Pero el pasillo seguía encendido y desde mi cuarto podía oír la televisión del salón. Solo mi habitación. Solo yo. Podrías pensar que era casualidad, que la casa era vieja, que no lo hacían a propósito. Pero hay algo más cruel que las palabras, la omisión, la indiferencia. ¿Alguna vez te han hecho sentir no querida, no porque te lo dijeran, sino porque todo a tu alrededor empezó a susurrarte sin decir lo que estorbas? Seguí haciendo lo de siempre. Cociné cuando me lo pedían. Doblé toallas. Alimenté al gato. Landon a veces me saludaba con un gesto de cabeza. A veces ni eso. Melanie solo hablaba para asignarme tareas. ¿Podrías vigilar al gato mientras salimos? Está lista la cena. Ya no era madre. Ya no era abuela. Era parte del mobiliario. Cada noche me sentaba junto a la ventana. Miraba las luces de los porches encenderse. Escuchaba las risas lejanas de los vecinos. Y dentro de mí, algo se apagaba. No por tristeza, sino por claridad. Pensaba, he criado a esta mujer. Le di de comer con cuchara, la arropé en noches de fiebre. Le pagué cumpleaños cuando su padre se fue. Y ahora soy un estorbo. Una noche mientras limpiaba las migas de la encimera tras la cena, Melanie, sin levantar la vista de su portátil, soltó. Estaba pensando que podríamos usar la habitación del fondo como despacho. Ya que te irás pronto. No lo dijo como una propuesta, lo dijo como un hecho consumado. Me quedé quieta con el paño en la mano, congelada en el tiempo. Quise gritar, recordarle quién soy, exigirle que reviviera en su memoria aquellas veces que dormí
sentada en una silla del hospital cuando era niña. Pero no lo hice, porque sabía que no valía la pena. No era que hubieran olvidado, es que ya no les importaba. Esa noche me senté en mi cuarto oscuro porque incluso la luz del techo parpadeaba y comprendí lo que llevaba evitando por meses. Ya no era parte de su historia. Era un pie de página, una nota al margen, una presencia que toleraban pero no celebraban. Y el amor verdadero no debería sentirse como andar sobre cristales solo por existir. No dije nada, no confronté, no lloré. Preparé mi té, tomé mis pastillas, volví a mi lugar junto a la ventana. Pero dentro de mí algo empezó a moverse. No era rabia, no era venganza. Era algo más fuerte: resolución. Si no me querían allí, no iba a mendigar mi permanencia. Y si ya no tenía voz en esa casa, usaría mi voz en otro lugar. No con ruido, pero con propósito. A la mañana siguiente cociné tortitas. 3 platos, café zumo. Lo hice no porque esperara que se unieran. Lo hice porque necesitaba una última mañana que me recordara quién fui. Me senté sola, comí en silencio, y en ese silencio entendí. Ya no era mi hogar, y probablemente nunca lo fue. Pensé, si nadie cierra la puerta con un portazo, quizás no esté cerrada. Pero a veces las puertas no necesitan golpearse. Solo se van cerrando despacio, sin ruido. Y un día tú mismo decides cruzarlas y no volver. Después de ese desayuno dejé de poner la mesa para 3. No fue por resentimiento, fue por lógica. Ya nadie se sentaba. Melanie salía cada vez más temprano. Landon comía fuera. Yo me preparaba una tostada, una taza, un plato. Solo para mí. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie notaba que ya no pisaba el salón. Me recluí en mi cuarto, en mi refugio, aunque tenue y sombrío mío. Miraba por la ventana el camión del correo, los perros paseando los árboles mecidos por el viento. Dejé de intentar encender la lámpara. Dejé de preguntar por qué no funcionaba. Y a medida que pasaban los días, el silencio dejó de ser incómodo y empezó a sentirse definitivo. Melanie solo me hablaba de cosas domésticas. Landon solo abría la boca para decir: «Abuela, ¿has visto mi cargador?». Un día la escuché hablar por teléfono. Cuando colgó, entré a la cocina. «No te oí venir», dijo sin emoción. «Solo quería hacerme un té», respondí. Asintió sin levantar la mirada. «Ah, por cierto, el domingo viene gente. Tal vez sería mejor que te quedaras en tu habitación». Asentí, sin queja, sin voz. Pero esa noche abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Busqué un sobre pequeño color crema con letras torcidas para después. Era la letra de mi esposo. No lo abrí. No hacía falta. Sabía lo que decía. Me lo escribió una noche en el hospital. «Prométeme que elegirás la paz si la vida intenta quitártela». Lo había olvidado. Hasta ese instante. Y supe que había llegado el momento de cumplirlo. Esa mañana me miré en el espejo con detenimiento. Tenía el cabello recogido, las ojeras profundas y los ojos vacíos. No de tristeza, sino de certeza. Ya no era cuestión de resistir. Era hora de actuar. Me senté en el borde de la cama. La luz parpadeante del techo me dibujaba sombras sobre las manos. Leí de nuevo el sobre que mi difunto esposo había escrito. «Para después». Su caligrafía temblorosa me abrazó como lo hacía su voz cuando me decía que todo saldría bien. «Has cargado con todos durante demasiado tiempo. Ahora, por favor, cárgate a ti misma y no te disculpes por hacerlo». Lloré, no a gritos,
no con aspavientos. Lloré suave, agotada, como quien se despide de una versión de sí misma que ya no cabe en la vida que habita. Esa tarde Melanie llegó tarde como casi siempre. Yo removía una sopa en la cocina porque cocinar, aunque ya nadie lo agradeciera, seguía dándome un ancla. Se sirvió una copa de vino sin saludar. Luego se apoyó en la encimera. Estuve hablando con Landon. Todavía está dolido, comentó como quien habla del tiempo. Asentí. Me lo imagino. Siente que lo rechazaste. Dejé la cuchara a un lado y la miré. Se sintió rechazado porque no firmé un préstamo, porque no quise cargar con una deuda que no me corresponde. Melanie frunció ligeramente el ceño. Quizás si lo hubieras dicho de otra forma. La interrumpí firme, pero sin levantar la voz. No fue como lo dije. Fue que dije no. El silencio se hizo espeso. Por fin nos miramos a los ojos. Y por primera vez en semanas vi algo distinto en su rostro, no culpa, no pena. Confusión. ¿De verdad vamos a romper todo por esto? Susurró. Sonreí con amargura. Nada está roto, Melanie. Solo... ahora está claro. Esa noche abrí mi cuaderno viejo. La tapa de cartón estaba desgastada por los años. En la primera hoja escribí: llamar al banco. Buscar alquileres, revisar cuenta de emergencia, preguntar a la señora García sobre residencias tranquilas cerca del centro cívico. Lo leí 3 veces. Era mi plan. No para escapar, sino para volver a mí misma. Al día siguiente caminé hasta la biblioteca. Mis piernas temblaban un poco, pero no era por la edad, era por los nervios. Me senté en una de las computadoras públicas. Tecleé Alquileres asequibles, tercera edad, Madrid. No esperaba gran cosa, pero ahí estaba un piso de una habitación en la calle Cedros. Planta baja, con porche, jardín compartido, luz natural, servicios incluidos. Imprimí la hoja. Me la guardé como si fuera un billete de libertad. De camino a casa pasé por el parque donde solía llevar a Melanie cuando era niña. Me senté en el mismo banco donde le limpié la rodilla ensangrentada con un pañuelo y agua mineral. La imagen me golpeó en el pecho. Una vida entera. Y ahora estaba aquí sola. Y era suficiente. Esa noche en mi habitación saqué una carpeta roja que guardaba bajo el colchón. Dentro estaban mis papeles importantes, el resumen del seguro de vida de Derek, el contrato antiguo de mi piso y mi cartilla del banco. Toqué cada documento como si me confirmaran. Aún tienes el control de tu vida, Leonor. El fin de semana siguiente, llamé a la sucursal del banco. Pedí hablar con la señora Halverson, quien me había ayudado años atrás. Leonor, qué gusto oírla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito saber cuánto puedo retirar mensualmente sin penalización. Estoy pensando en mudarme. La mujer fue amable, precisa, sin juzgar. Ha sido muy prudente con sus ahorros. Estará bien. Modesta, pero independiente. Esa palabra se me quedó clavada. Independiente. No poderosa, no rica, no vengativa. Solo libre. Colgué el teléfono con una sonrisa. Luego escribí otra lista. Llamar al número del anuncio. Agendar visita. No decir nada a Melanie. Comprar cajas. Sí, comprar cajas. Porque no me iría con una maleta improvisada como quien huye. Me iría con dignidad, con orden, con respeto hacia mí misma. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, Melanie pasó por el pasillo. «Estás muy callada últimamente», dijo medio curiosa. Asentí. Solo pensando. «Bueno, ya sabes si necesitas algo». No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no necesitaba nada de ella. Los días siguientes preparé todo con discreción. 5 cajas. Una para ropa, 2 vestidos, mi abrigo de invierno con el puño desgastado,
un par de zapatos cómodos, otra para fotos, álbumes con cumpleaños, navidades, rostros que un día me miraron con amor. Una más para papeles, contrato de alquiler, información médica, mi DNI. Otra para recuerdos, el anillo de boda, un pañuelo que aún olía a lavanda, la nota de Derek. Y la última, solo para mí, mi cuaderno de crucigramas, un reloj de mesa que Derek me regaló al casarnos, mi costurero, una manta que tejí durante la quimio. Las etiqueté con notas adhesivas, ropa, fotos, documentos, tesoros, mi paz. Las deslicé bajo la cama, escondidas pero listas. Melanie no preguntó. Landon ni se enteró. Ya no estaban presentes. O quizás yo había aprendido a desaparecer sin hacer ruido. Llamé a la agencia. Nancy, Leonor dijo con calidez. Sigue disponible el piso de Cedros, sí. ¿Vendrás mañana, sí? Llevaré la fianza y el primer mes. Te esperamos. Las llaves estarán listas. Colgué. Me senté en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí certeza. Esa noche me preparé un té fuerte. Me senté junto a la ventana. Vi las luces encenderse al otro lado de la calle. Un perro ladró a lo lejos. Las campanillas de viento sonaron como una melodía lejana. Y pensé, esta es la última noche que me sentiré invisible. La libertad no siempre viene con ruido. A veces llega en forma de sobre cerrado de anuncio impreso de té caliente, junto a una ventana. Y cuando llega no necesitas anunciarla. Solo necesitas abrir la puerta y cruzarla. No me fui con una maleta. Me fui con 5 cajas. 5 cajas que contenían lo que aún era mío, lo que decidí llevarme, lo que me recordaba que seguía siendo yo, aunque ellas ya no me vieran. Era viernes por la mañana. Me levanté más temprano de lo normal. El sol apenas comenzaba a pintar la ventana con luz dorada y la casa, esa casa que ya no sentía como hogar, respiraba en silencio. Melanie se había ido temprano como siempre. Landon seguramente aún dormía. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso era una despedida silenciosa. El cuadro torcido que nunca arreglé. La grieta en la pared que descubrí un día mientras fregaba. El perchero del recibidor donde colgué por última vez mi abrigo con esperanza. Cargué las cajas en el carrito que encontré en el garaje. Ruedas que chirriaban. El manillar suelto. Pero servía. Como yo, vieja ruidosa. Pero útil. Una última mirada. No con tristeza, sino con reconocimiento. Ese lugar no era mío. Nunca lo fue. Solo me hice pequeña para caber. Cerré la puerta sin hacer ruido. El piso en la calle Cedros era más pequeño de lo que imaginaba, pero más luminoso. El aire olía a pintura nueva y a promesas. Las ventanas daban al este. El sol entraba como si me hubiese estado esperando. La mujer de la agencia Nan me recibió con una sonrisa cálida. Todo tuyo, Leonor. Firmé los papeles. Entregué el sobre con la fianza. Me dio las llaves. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me lo decía? No me quebré. No lloré. Solo asentí. Gracias. Nan me ayudó a subir las cajas. No preguntó nada. No comentó nada. Solo me ayudó. Y se fue dejándome sola. Rodeada de cartón, pero por fin acompañada de mí misma. Me quedé de pie en medio del salón. No era grande, ni moderno, pero no tenía sombras ajenas. El calentador murmuraba suavemente. La brisa movía las cortinas. El silencio era mío, no impuesto. Lo primero que desempaqué fue el reloj, el que me regaló Derek cuando nos casamos. El tiempo es lo que compartimos, decía la inscripción.
Lo puse en el alféizar. Luego la manta de la quimio, con costuras torcidas pero tejida con entereza. La colgué sobre la silla. Después los álbumes, las fotos, los recuerdos que ya nadie pedía ver y que yo tampoco volvería a ofrecer. Esa tarde caminé hasta el mercado de la esquina. Compré manzanas pan de centeno, un bote pequeño de mermelada de fresa y una vela de lavanda. En la caja la dependienta, una chica joven con esmalte descascarado, envolvió con cuidado un ramo de tulipanes amarillos. ¿Es un regalo? Sí, respondí. ¿Para alguien especial? La miré. Sonreí. Para mí. Volví a casa. Coloqué los tulipanes en un tarro, en el centro de la mesa, como si dijeran: aquí vive alguien que por fin se ve a sí misma. Cené sola. Sopa de lentejas con zanahoria cocinada a fuego lento, sin prisas, sin exigencias. Lavé el plato, lo sequé, lo guardé. Y luego me senté en el sillón con una taza de té caliente y mi libro favorito. El teléfono sonó una vez. Era Lidia. No contesté. No era el momento. Esa noche encendí la vela. El aroma a lavanda llenó el aire. Me envolví en la manta. Y en voz baja, casi en susurro, dije algo que no me había permitido pronunciar en años. Esto es mío, no por posesión, sino por paz. No necesitaba justificar por qué me fui. No necesitaba explicaciones. Me había ido limpia. En silencio. No por venganza, sino por reconstrucción. Y lo más poderoso de todo, nadie lo había notado. Nadie había intentado detenerme. Nadie me había preguntado si necesitaba ayuda. 2 semanas después de mi mudanza, llegó el primer mensaje de voz de Melanie. Hola, mamá. Solo quería saber si estás bien. No dejaste dirección. Llámame. ¿Sí? No lo hice. No por rencor, sino porque aún estaba construyendo mi paz. Y no quería que su culpa se convirtiera otra vez en mi responsabilidad. Días más tarde otro mensaje. La voz de Melanie, ahora más rápida, más ansiosa. Landon ha preguntado por ti. No esperábamos que te fueras así. Solo dime que estás bien. Por favor. Y sí, estaba bien. Mejor que bien. Empecé a caminar cada mañana por el sendero detrás de mi edificio. Saludaba a los vecinos. Me uní a un grupo de costura los miércoles. Las puntadas aún me salían torcidas. Pero ya no me importaba. Allí no era la madre invisible de Melanie. Allí era Leonor. La mujer de los ojos claros que sabía reír sin miedo. Un día llegó una carta. Reconocí la letra antes de abrirla. Melanie. Solo decía: no quise decir eso. Estaba abrumada. No lo merecías. Espero que estés bien. Me gustaría visitarte si me dejas. Doblé la hoja con cuidado. La guardé en el mismo cajón donde estaba la carta de Derek. No respondí. Hay una diferencia entre perdonar y volver. Y yo ya había regresado a Kew, o algo mucho más importante a mí. 2 semanas más pasaron. Luego un golpe suave en la puerta. Miré por la mirilla. Era ella. Sola. Sin Landon. Sin flores. Sin maquillaje. Solo ella. Sujetándose las manos. Desnuda de excusas. Abrí. Su rostro cambió de inmediato. Una mezcla de alivio y remordimiento. Solo quería verte, dijo. No sabía a quién más acudir. Asentí. Ya me encontraste. Miró el pequeño espacio. Los tulipanes ya se habían marchitado. Habían sido reemplazados por margaritas. La manta en la silla. La sopa en la olla. Lo has hecho acogedor, dijo. Lo he hecho mío, respondí.
Bajó la mirada. Supongo que nunca entendí todo lo que hacías por nosotros, hasta que se hizo el silencio. La dejé reflexionar en su propio vacío, y entonces dije: es que el silencio solo se escucha de verdad cuando todo lo demás deja de hacer ruido. No discutió, no lloró, solo dijo: lo siento. Y en su voz, por primera vez no escuché miedo. No escuché la preocupación por una herencia perdida. Escuché el peso real de haberme perdido. Sé que metí la pata. Susurró: solo espero que algún día podamos sentarnos juntas otra vez. Como antes. La miré con ternura pero firmeza. Ya no habrá un antes, Melanie. Pero eso no significa que no pueda haber un después. Asintió, los ojos vidriosos. Pero esta vez, no por conveniencia, sino por verdad. Me hice a un lado, solo un poco, para que supiera que no le cerraba la puerta, pero tampoco la abría del todo. ¿Quieres un té?, pregunté. Me miró sorprendida. Me encantaría. Nos sentamos. No hablamos mucho. A veces el silencio es el único idioma honesto entre dos personas. Se fue antes de que cayera la tarde. Sin abrazos, sin promesas, solo un gracias suave y el clic silencioso de la puerta al cerrarse. La vi alejarse por la acera, los hombros levemente curvados como quien por fin empieza a sentir el peso de sus propias decisiones. Y entonces lo sentí. No venganza, no poder, libertad. Había recuperado mi nombre, mi espacio, mi ritmo. Y aunque ella nunca entienda del todo lo que hizo, aunque Landon nunca se disculpe, ya no importa, porque ahora saben quién fui. No la que se quedó, sino la que se fue. Y no necesitó volver jamás para volver a estar completa. La mañana que llevé el testamento al notario, no temblaban mis manos. No tenía dudas. No había rencor en mis gestos ni ira en mi corazón. Solo había certeza. Había pasado mucho tiempo siendo la mujer que todo lo aguantaba. La que se hacía pequeña para no molestar. La que repartía amor aunque no recibiera ni una migaja. Pero eso se había terminado. Ahora era yo la que tenía el control. Y Melanie ya no estaba en el testamento. Cruel quizás. Justo, sin duda. Llevaba semanas reflexionando sobre lo que había pasado. Porque una cosa es el dolor, y otra muy distinta es la claridad que llega después. La claridad duele, pero también libera. No me fui de su casa por un arrebato. Me fui porque entendí que el amor sin respeto es una trampa, que los favores se habían vuelto exigencias, que mi presencia se había transformado en obligación, que el silencio que me envolvía no era paz, sino indiferencia camuflada. Y cuando la indiferencia se hace costumbre, te desvaneces sin que nadie lo note. Pero yo me di cuenta, y es solo un día mientras tomaba café con Marta, mi vecina del piso contiguo, me habló de su abogada. Te puede ayudar con cualquier trámite, incluso testamentos, comentó casual. Y algo se encendió en mi interior. No por venganza, sino por justicia. Por fin iba a escribir con mi propia letra el cierre de una historia donde por demasiado tiempo fui solo un pie de página. Llamé a la abogada. Se llamaba Clara. Joven Clara directa. Me atendió sin juzgar. ¿Y qué desea modificar, señora Leonor? Quiero retirar a mi hija como heredera, respondí sin titubear. Ella no hizo ni una mueca, solo asintió. ¿Desea dejar constancia del motivo? Sí, dije. Quiero que conste que se debe a abandono emocional y maltrato pasivo. ¿Tiene pruebas? Tengo mi historia, mi voz, y eso ahora basta. Ese día firmé los papeles, y al salir de la notaría no sentí culpa.
Sentí liberación. El dinero que había ahorrado con décadas de esfuerzo, de jornadas dobles, de no comprarme abrigos nuevos, de reutilizar bolsas de té. Ya no iría a alguien que me trató como un estorbo. Iría así donde yo quisiera, a quien valorara lo que soy. A alguien que sin pedirlo me tendiera la mano. Y pensé en Lidia, mi vecina de toda la vida, la que me trajo caldo cuando tuve gripe, la que me acompañó a las revisiones durante la quimio. Ella jamás me pidió nada. Y por eso se lo merecía todo. Lidia tenía una nieta con parálisis cerebral. Sabía que las ayudas eran mínimas. Pensé en dejar parte del seguro para ellas. En poner en marcha un pequeño fondo. En usar lo que tenía no como premio, sino como acto de amor consciente. No de obligación. Días después, Melanie me llamó. No por cariño, por inquietud. Quizás había notado mi ausencia en sus cálculos. Quizás ya intuía que algo había cambiado. Mamá, ¿todo bien? ¿Has estado tan distante? Estoy bien, Melanie. Mejor que nunca. He estado pensando... Deberíamos vernos más seguido, ¿no crees? La escuché. Su voz era dulce como la miel vieja. Pegajosa, artificial. No caí, porque yo ya no era esa mujer. ¿Sabes qué, Melanie? Te agradezco la llamada, pero ya no necesito que te esfuerces en fingir interés. ¿Cómo que fingir? Solo quiero que sepas que estoy bien, que he tomado decisiones y que a partir de ahora mi vida la elijo yo. Mamá, no hace falta que me llames más Melanie. Cuando dijiste, entonces no esperes quedarte, lo hiciste muy claro. Solo estoy respetando tu deseo. Colgué, no lloré. No me tembló la voz. Solo colgué. Y por primera vez, sentí que mi dignidad tenía un lugar seguro. Ese fin de semana fui al mercado de flores. Compré un ramo de peonías rosadas, las favoritas de mi madre. Las coloqué en el centro de mi mesa. Encendí la radio. Ya suave. Hice lentejas. Y sonreí. Había recuperado mi lugar, mi nombre. Pocos días después, Landon me llamó. Su voz sonaba nerviosa. Abuela, ¿por qué te fuiste así? Porque ya no era bienvenida. No lo decíamos en serio. Tampoco lo desmintieron. Guardó silencio. Yo también. Al final murmuró. Te echo de menos. Yo también me echo de menos, Landon. Pero por fin me encontré. Y colgué. No necesitaba su perdón. Porque yo me había perdonado a mí misma. Pasaron semanas. Melanie volvió a escribir. O escribir. Esta vez una carta. Con frases dulces. Con recuerdos. Con súplicas disfrazadas de ternura. Solo quiero verte. He cambiado. Te echo de menos. Doblé la carta. La guardé en la misma carpeta del testamento, donde ya no figura su nombre. Y sonreí, porque en esta historia, la que fue invisible durante años, ahora había escrito su propia página. Y no solo eso, había elegido cómo cerrarla. A veces la mejor venganza no es gritar, no es exigir, es simplemente irse sin avisar, sin llorar, sin pedir explicaciones y cerrar la puerta con dignidad. Yo no busqué destruir, no me volví como ellos. Solo quise algo que jamás me dieron respeto. Y cuando el respeto no se ofrece, uno lo construye. Con palabras firmes, con decisiones silent, con testamentos modificados y con una vida nueva tejida con hilos propios. Así que si estás leyendo esto y alguna vez te hicieron sentir invisible, no necesitas un gran plan, ni una escena dramática. Solo necesitas dar un paso, uno firme, uno tuyo, y recordar. A veces la forma más poderosa de venganza es simplemente vivir en paz.